Bueno, para entender el concepto de varianza y desviación estándar, vamos a partir de este dibujo, esta representación que va a ser como las veces de una diana, de un tablero de tiro al blanco. Y lo que vamos a hacer es representar unos puntos que van a ser las veces de los datos que tenemos de una variable. En este caso, por ejemplo, decíamos unas notas, unas calificaciones. Para eso voy a representar con un lápiz unos puntos que están representando el muestreo que estoy haciendo. No sé, eran 40 datos en mi ejercicio y no sé si esto me represente los 40 datos. Entonces, vamos a suponer que uno de esos puntos o ninguno de esos puntos, sino un punto calculado aquí alrededor de todos estos es la media. Vamos a suponer que ese punto es mi media. Entonces aquí tengo algo que vamos a llamar la media. Y voy a hacer un ejercicio similar en la siguiente diana, donde en esa diana voy a representar una serie de puntos. Y si yo represento el promedio, voy a suponer que me dio el mismo promedio. O sea que tengo dos valores iguales de media. ¿Sí? Solamente que a partir de datos diferentes. Entonces, por eso existe el concepto de dispersión en estadística, que hace referencia a qué tan alejados están los datos entre sí. Aquí tenemos en este dibujo unos datos que no tienen mucha dispersión, o sea que tratan de estar concentrados alrededor del promedio o de la media o de alguna medida de tendencia central, la moda. Y estos están más alejados, más dispersos, o sea que aquí tenemos datos con un grado de dispersión menor que los de este otro ejercicio. En ambos casos, el dato calculado que se dibujó en el centro de la diana es la media, y vamos a suponer que en ambos casos tenemos la misma media. Entonces, para poder medir o indicar el grado de dispersión de los datos, los estadísticos se inventaron los conceptos de varianza y desviación estándar. Entonces, la varianza es una medida del grado de dispersión de los datos. Entre mayor sea la varianza, más dispersos están los datos. Entre menor sea la varianza, menos dispersos. Para la varianza, para decir que una varianza es alta o baja, debe haber un valor de referencia. Pues el valor de referencia es la media o el promedio. Es decir que si yo tengo un valor de varianza solito, no es suficiente para yo interpretar el comportamiento de la población, sino tengo que saber cuál es la media. De todos modos, la varianza se calcula con base en la media, así que con la práctica uno va a poder saber si un valor de varianza es alto o bajo. Entonces, una vez visto este ejemplo, vamos a mirar la representación que se hace de la varianza. La varianza se representa con un símbolo que lo voy a ver en una página web, porque no lo quiero representar, y es el signo sigma. Aquí está en esta página, sigma al cuadrado. La desviación estándar está definida como la raíz cuadrada de la varianza. En este documento precisamente se explica por qué se eleva al cuadrado, o sea, por qué la varianza es un valor al cuadrado y que tiene que ver con la desviación estándar. Hay dos razones para manejar la varianza con valores al cuadrado, y es que
la varianza también me mide la influencia de los datos altos en la dispersión. Entonces los datos altos, cuando se elevan al cuadrado, pues se aumentan en proporción. Entonces cuando yo calculo una varianza, puedo saber qué tantos valores están separados o muy separados de la media. Entonces vamos a nuestro ejercicio de Excel. Bien, entonces con mi tabla de frecuencias absolutas, frecuencias relativas, marcas de clase, etcétera, voy a recordar en mi ejercicio que yo ya había hecho un cálculo de la media. Se podría calcular la media de una manera un poco más dispendiosa que como lo hicimos en el ejercicio, pero por ahora vamos a dejar este dato a 2,8. Entonces este valor de la media lo voy a tener acá. Y lo que vamos a hacer es calcular unas diferencias con respecto a la media. Esas diferencias consisten en hallar la diferencia entre la marca de clase menos, entonces aquí escribo igual marca de clase menos la media. Me van a dar valores negativos y positivos porque pues los valores que estoy calculando están por encima y por debajo de la media. Para que la fórmula me sirva, voy a ponerle signo pesos a esta columna, a esta celda de la media, para que siempre me calcule con respecto al 2,8. Entonces con las marcas de clase tengo unas diferencias. Ahora lo que voy a esas diferencias al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es decirle que este número, ¿cierto?, lo multiplique por el mismo. Y estas son las diferencias al cuadrado. Esas diferencias tengan presente que es con respecto a la media, ¿no? Bueno, esta es una sumatoria que puede servir como para hacer un estimativo. Ahora lo que voy a hacer algo que se llama diferencias ponderadas. Esta es una palabra, diferencias al cuadrado ponderadas. ¿Qué quiere decir diferencias al cuadrado ponderadas? Que estas diferencias las tengo que multiplicar por el valor de la frecuencia, ya sea absoluta o relativa, como lo queramos hacer. Entonces vamos a multiplicarla por la absoluta, por la frecuencia absoluta. Y lo que voy a hacer es decirle que me haga ese cálculo. Entonces ya tengo ¿qué consigo al hacer esta ponderación? ¿Y qué significa la palabra ponderar? Ponderar significa hacer que el peso de una fracción influya más que el de otro sobre un promedio. Entonces vamos a hacer el ejemplo con dos socios en una sociedad empresarial donde el uno aporta el 75% y el otro aporta el 25%. Entonces, si los dos socios hacen ese aporte de capital en la empresa y hay unas utilidades de 100 pesos, pues uno podría decir que se repartan 50 pesos cada uno. ¿Les parece que eso estaría bien? No porque un socio aportó más que el otro. Uno aportó 75% de los insumos o del capital para hacer funcionar la empresa y el otro el 25%. Entonces las utilidades deberían repartirse ponderando, ahí está el concepto de ponderar, las utilidades de acuerdo con los aportes que tuvo cada uno. Entonces lo mismo, si yo sumo estas diferencias que calculé aquí y las divido entre el número total de datos, pues
no voy a medir qué tanto me influyen los intervalos que tienen más datos más frecuentes. Entonces, al ponderar por las frecuencias, puedo tener la influencia. Fíjense que el número mayor es el que tiene más frecuencia, 14, 40,46. Entonces, al tener estas diferencias al cuadrado ponderadas, estoy incluyendo dentro de la varianza la influencia que tienen los intervalos que tienen mayores frecuencias, y ese es el objetivo también. Entonces, ahora sí sumo las frecuencias ponderadas y la fórmula. Si tengo intervalos, entonces sencillamente divido. Aquí está de una forma un poco más enredada esa ponderación por la frecuencia, está acá, ¿sí?, en este ejemplo, y lo que hacemos es dividir todo esa suma entre el número total de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar qué pasa si yo escribo aquí varianza es igual varianza con intervalos ponderados. Esa varianza con intervalos ponderados es igual, escribo aquí, a este número dividido el total de datos, que para nuestro ejemplo es 40 datos. Entonces me dio 2,09. Acuérdense que es sigma al cuadrado. Aquí lo tenemos escrito, sigma al cuadrado igual, y es este número, 209. De tal manera que el solo sigma, o sea, es la raíz cuadrada. El solo sigma es la desviación estándar. La desviación estándar es sacarle la raíz cuadrada a raíz de este número, y me da 1,44. Bueno, y este valor de la variable debe redondearse a un valor entendible, 1,4. Podría, si quiere, 1,44, 1,45, porque el redondeo sería 1,45, pero lo voy a dejar solamente como 1,4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la medida es 2,8, es 2,8. Esta es una población que tiene ese promedio, pero con una precisión que puede extenderse más o menos 1,4 desde el 2,8. Entonces uno lo que normalmente debería decir cuando expresa este resultado es que la media es igual a 2,8, y además escribe lo siguiente: más menos, o sea, más o menos 1,4. En otras palabras, si trazo una línea con el eje un eje que me represente la variable, aquí en este punto tengo 2,8, y a una distancia de 1,4, o sea, digamos, voy a trazar cualquier punto aquí y aquí también. Entonces hay una distancia de 1,4 a la izquierda y 1,4 a la derecha. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que la varianza, la desviación estándar me dice que la media es 2,8 y que tiene un grado de precisión que puede ser 1,4 hacia la izquierda o hacia la derecha del 2,8. Es como podemos entonces interpretar la desviación estándar.